La existencia de maldad en el mundo ha planteado durante siglos la interrogante sobre la relación entre el mal y la existencia de un Dios bueno y todopoderoso. Este debate filosófico y teológico ha llevado a reflexiones profundas en busca de respuestas. En este contexto, el profeta Habacuc presenta su propia experiencia y cuestionamientos frente a la maldad que observa en su entorno. La pregunta desafiante, ¿por qué Dios permite la maldad? Habacuc, al igual que nosotros, se enfrenta al dilema de la prosperidad de los malvados y el sufrimiento de los justos. En su diálogo con Dios, expresa su angustia y clama por justicia, buscando comprender el propósito detrás de la aparente impunidad de los malvados. El profeta Habacuc dice lo siguiente: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que contemple molestia? Y destrucción y violencia hay delante de mí, y surgen pleito y contienda. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio nunca sale adelante, por cuanto el malvado asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. El profeta Habacuc se cuestiona por qué los impíos y los malvados parecen prosperar y salirse con la suya mientras el justo sufre. Vivimos en un mundo marcado por la violencia, la corrupción y la maldad, lo que genera dudas sobre la justicia divina. La prevalencia del mal en diferentes aspectos de la sociedad y la aparente falta de intervención divina plantean interrogantes sobre el papel de Dios en medio de la maldad. Habacuc observa a su alrededor la iniquidad, la molestia, la destrucción y la violencia, lo cual le resulta difícil de entender en un mundo creado por un Dios bueno y todopoderoso. Pero Habacuc no era el único que tenía estas dudas. Job en el capítulo 21 versículo del 7 al 9 nos expresa lo siguiente: ¿por qué viven los impíos, llegan a ser viejos y aún crecen en riquezas? Sus descendientes están con ellos, a la vista de sus ojos, y sus vástagos delante de ellos. Sus casas están a salvo del temor, y la vara de Dios no está sobre ellos. Pero Jeremías en el capítulo 12, versículo 1 dice: justo eres tú, oh Señor, cuando presento mi causa ante ti. Sin embargo, ¿por qué prospera el camino de los malvados y tienen éxito todos los que se rebelan contra ti? Él dice: ¿por qué el malvado devora al justo? Por eso el juicio es pervertido. Habacuc veía cómo los malvados oprimían y maltrataban a los justos, y esto le resultaba difícil de entender. Sin embargo, en el capítulo 2, versículo 4, Habacuc recibe una revelación de parte de Dios, y leemos: he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta es una declaración poderosa y significativa. Mateo 6 del 19 al 21, dice: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Aunque el profeta se encuentra limitado por su contexto histórico y cultural, anhela una respuesta divina. Él está consciente de que sus propias respuestas no son suficientes y necesita la revelación divina para comprender mejor la situación. A lo largo de todos los tiempos, interrogantes como estas han sido dirigidas a Dios. Se llega hasta a afirmar que el dolor humano es la principal causa del ateísmo. ¿Cómo creer en Dios después de las devastadoras campañas militares de estos imperios atestiguadas desde la antigüedad hasta la época más reciente? En medio de tanto horror, ¿dónde está Dios? No es fácil para el profeta responder a un interrogante de semejante magnitud. Está limitado por una serie de factores históricos, culturales y religiosos que no le permiten dar una respuesta como nosotros la quisiéramos hoy. Él mismo se declara en estado de guardia, de silencio y desierto interior para ver qué le responderá el mismo Dios.
A pesar de las circunstancias difíciles y las preguntas sin respuesta, Habacuc se aferra a su fe en Dios, reconoce que su entendimiento es limitado y deposita su confianza en el carácter y la soberanía de Dios. Habacuc muestra una actitud de apertura para recibir la respuesta de Dios, incluso si no se ajusta a sus expectativas. Está dispuesto a dejar que Dios le revele la verdad y aclare su comprensión de la maldad y el propósito divino. La espera de Habacuc revela una tensión entre la pregunta y la respuesta, donde Dios finalmente se hace presente. Dios, en efecto, responde. El Señor señala la suerte que espera a los injustos y opresores, no solo a los actuales y a los que vendrán, sino también a los del pasado. En el pasado, todos los grandes terminaron cayendo humillados en manos de otros más poderosos. El caso concreto lo están viviendo los contemporáneos de Habacuc, mientras Asiria la invencible está expirando. Sobre sus ruinas se está alzando otro poder aún más fuerte, el de los babilonios. Habacuc recibe una revelación directa de parte de Dios, que tiene un impacto significativo en su comprensión de la maldad y su propósito. Dios revela a Habacuc que utilizará a los babilonios como instrumento de juicio contra el pueblo de Judá. Los babilonios serían un pueblo temible y poderoso, capaz de conquistar y oprimir a otros. Aunque esto sorprendió a Habacuc, Dios le mostró que tenía un propósito en permitir esta situación. Los babilonios serían una forma de corrección y disciplina para el pueblo de Judá, pero también serían juzgados por su propia maldad. La revelación divina desafía la comprensión limitada de Habacuc y le brinda una perspectiva más amplia. Buscaba comprender cómo un Dios justo permitiría que los malvados prevalecieran sobre los justos. Dios le responde a Habacuc y le indica que escriba claramente la visión que ha recibido. Dios hará caer Babilonia. Dios puede usar reinos corruptos, pero esto no significa que Él respalde todo lo que hacen. Él hace responsable a todas las naciones delante de su justicia, así que Babilonia caerá junto con cualquier otra nación que actúe como ellos. Aunque pueda tardar, la visión se cumplirá sin falta. Los orgullosos serán condenados, pero los justos vivirán por su fe. Habacuc aprende que la justicia de Dios no se detiene ante la aparente prosperidad de los malvados, sino que actúa de acuerdo con su plan divino. Comprende que aunque los malvados puedan prevalecer temporalmente, su destino final será el juicio divino. La promesa de Dios es luego elabora en 5 ayes. El primer ay, aquel que acumula riquezas a expensas de otros será confrontado y se le exigirá pagar las deudas que ha generado mediante la opresión. Segundo ay, el que construye su ciudad a través de la violencia y la injusticia enfrentará el juicio de Dios y sus muros serán derribados. Tercer ay, quienes buscan enriquecerse mediante la violencia serán enfrentados por las naciones que se levantarán contra ellos y los saquearán. Cuarto ay, aquellos que engañan a otros mediante la adoración de ídolos mudos recibirán su castigo. Estos ídolos no pueden responder ni salvar, y solo engañan a aquellos que confían en ellos. Quinto ay, quienes derraman sangre inocente y edifican ciudades sobre la base de la iniquidad serán juzgados por el Señor. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Habacuc comprende que, aunque los malvados puedan prosperar temporalmente, su orgullo y su maldad finalmente los llevarán a su propia destrucción. Mientras tanto, los justos, aquellos que viven por fe y confían en Dios, encontrarán vida y fortaleza en medio de las circunstancias difíciles. Hermanos míos, Dios está siempre consciente de todo lo que ocurre en la tierra y se preocupa profundamente por lo que sucede, incluso si las personas no son conscientes de ello. La voluntad soberana de Dios se ejerce constantemente y no hay nada que escape a su conocimiento. A veces, aquellos que actúan de manera malvada pueden pensar que Dios no los está observando y que pueden evadir su mirada, pero esto no es cierto. La verdad es que Dios ve todo lo que hacemos y conoce nuestros pensamientos más íntimos. Aunque a veces pueda parecer que los malvados se salen con la suya,
Dios está presente y su justicia prevalecerá en su debido tiempo. No hay nada oculto a sus ojos y Él juzgará a cada persona de acuerdo con sus estándares de rectitud. El Salmo 51 versículo 21 dice, sobre estas cosas has pecado, y yo he callado, pensabas que de cierto sería yo como tú, mas te reprenderé, y en orden delante de tus ojos expondré tus pecados. La fe y la esperanza de Habacuc inspiran a otros a confiar en Dios y buscar su justicia. A través de sus palabras y su ejemplo, Habacuc se convierte en un testimonio de fe y esperanza para aquellos que lo rodean. Su postura de confianza en Dios en medio de la maldad desafía a otros a aferrarse a su fe y encontrar esperanza en el carácter inmutable de Dios. A pesar de las dificultades y las preguntas sin respuesta, Habacuc elige confiar en la bondad y la soberanía de Dios. La fe de Habacuc le brinda una perspectiva trascendente y eterna. Reconoce que la maldad y la injusticia son temporales y que el plan de Dios se extiende más allá de las circunstancias actuales. Aunque el mundo parezca desalentador, Habacuc encuentra esperanza en las promesas de Dios de restauración y redención. Las reflexiones de Habacuc nos invitan a mantener nuestra fe en medio de la maldad del mundo. Aunque no siempre comprendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su justicia y soberanía. La promesa de juicio sobre los opresores nos da esperanza de que el mal no prevalecerá. La fe juega un papel fundamental, y el justo vivirá por su fe. A través de confrontar el mal y mantener nuestra confianza en Dios, encontramos consuelo y fortaleza para enfrentar las dificultades. Te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás un sinfín de emocionantes videos que te mantendrán enganchado.